Un saludo a todos y todas. Este es el video de presentación de el capítulo del libro en estado de tesis que tenemos asignado para la clase de Pablo de Marinis, que trata la revisión de antecedentes, el estado del arte y el marco teórico. La idea pues es ofrecerles una breve explicación de lo que es este capítulo para que de pronto encuentren ustedes un poquito más de claridad respecto de lo que significa cada una de estas cosas y de ciertos procedimientos y consejos que nos da Pablo de Marinis al respecto. Entonces, no siendo más, pues arranquemos. Comencemos por recordar cuál es la estructura del proyecto de investigación. Nosotros comenzamos por un tema grueso, la injusticia social, por decir algo. De ese tema nosotros vamos a sacar un problema que es obviamente un aterrizaje, es una cosa mucho más particular. ¿Sí? Entonces, un cierto tipo particular de injusticia social que se presenta en ciertas zonas, ¿sí? Específicas de la ciudad o con cierto tipo de grupo poblacional. Eh, Ese problema nosotros tenemos que saber presentarlo y tenemos al mismo tiempo que saber justificarlo. Es decir, presentar el problema es explicar el problema y mostrar por qué es un problema, y la justificación es mostrar por qué es un problema que es digno de ser tratado, que es digno de ser estudiado, porque alguien debería gastar una cantidad de tiempo en leer nuestra tesis que está dedicada a este problema, y no, eso no significa perder el tiempo. Cuando nosotros tenemos el problema, del problema sacamos nosotros de una manera todavía más específica la pregunta de investigación. Y recuerden ustedes que la pregunta de investigación es el centro de todo el proyecto de investigación. Es la parte más importante. Es una pregunta que tiene que ser en forma de preguntas, esto ya lo hemos visto, y que es de la que se va a derivar casi que el resto del proyecto de investigación. Digamos, va a marcar la pauta para una cantidad de cosas. Entonces, ¿qué es lo que se deriva de esta pregunta de investigación? Una vez yo tengo una pregunta de investigación, tengo que hacer una revisión de antecedentes. Como vamos a ver en este video, la revisión de antecedentes es una exploración de qué se ha dicho acerca de esta pregunta hasta el momento. Eh, no estamos partiendo de la nada, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, y eso quiere decir que nosotros tenemos que reconocer lo que se ha dicho, sobre todo por una sencilla razón, y es que el lector tiene que tener la confianza de que no le vamos a decir algo obvio, algo que ya dijo alguien antes, que no vamos a repetir algo que ya todo el mundo conoce. Y eso significa que nosotros debemos conocer lo que ya se ha dicho sobre esta pregunta de investigación en el pasado, para no ir a presentar como nuevo algo que efectivamente no lo es. De esta revisión de antecedentes se desprenden dos cosas más. La primera de ellas es un estado del arte, vamos a ver en un segundo qué es un estado del arte, y la otra es un marco teórico. Entonces digamos que eso es como, lo pongo a la izquierda del cuadro porque eso es lo que, digamos, antecede en cierta manera, es como el pasado de la pregunta de investigación, que es una cosa muy importante. Pero en el lado derecho del cuadro nosotros tenemos, bueno, y a partir de esa pregunta, ¿qué es lo que yo quiero hacer en esta tesis? Entonces establezco unos objetivos, y esos objetivos son de dos tipos. Un objetivo principal, que es aquello a lo que apunta ineludiblemente mi tesis. Si yo logro hacer una sola cosa con mi tesis, es esta. Y luego unos objetivos específicos que no son pasos para lograr el objetivo principal, sino que son también logros independientes, pero que están asociados con ese objetivo principal, pero no son el foco esencial de mi tesis. Con esos objetivos que se derivan de la pregunta de investigación, entonces yo ya voy a tener una metodología. Si mi objetivo principal es de índole cualitativo, pues entonces mi metodología tiene que ser cualitativa. Si por el contrario, mi objetivo principal o algunos de mis objetivos específicos implican análisis cuantitativos, pues muy seguramente mi metodología entonces tendrá que incluir metodologías cuantitativas de investigación. De esta metodología se desprenden también otras partes importantes de nuestro proyecto de investigación. La primera de ellas son las consideraciones éticas. Cuando yo estoy trabajando con eso, entonces, primero,
¿Quién se ve afectado por esto? Las consideraciones éticas son de doble índole. Por un lado, ¿qué daño puedo yo causar a las personas con las que estoy trabajando en caso de que esté trabajando con personas? Y esto es no solo físico, sino también mental, moral, respecto de su derecho a la privacidad, la información que yo estoy manipulando, pero también hay consideraciones éticas para el investigador mismo. ¿Cómo va a afectar esta investigación al investigador mismo? ¿Cómo vamos a garantizar que el investigador mismo de la tesis se va a proteger? Digamos, yo puedo estar muy interesado en saber cómo funciona la red del narcotráfico en Bogotá, pero pues si eso significa que yo tengo que irme de incógnito a meterme en la red y que probablemente si me descubren me maten, pues no va a ser una tesis interesante ni apta para una persona de pregrado, y no vale la pena, es ponerse innecesariamente en riesgo para una labor como estas. Entonces las consideraciones éticas tienen que ver con el cuidado propio del investigador y el cuidado hacia los demás en el proceso o en el marco de esta investigación. Lo siguiente que se deriva de aquí, pues es un cronograma, porque yo ya sabiendo qué es lo que quiero hacer y cómo es que pretendo hacerlo, pues debo entonces establecer una serie de pasos y unos tiempos y metas para esos pasos. Y con eso yo sé más o menos una medición de tiempo de cómo estoy avanzando respecto de mi plan de trabajo y si estoy colgado o no y si me toca o no me toca aplicar correctivos. Y finalmente, una tabla de contenido, una especie de índice. Esto obviamente puede cambiar a medida que vamos avanzando, pero no puede cambiar radicalmente, digamos. Yo no puedo botar la tabla de contenido y hacer una completamente nueva, sino que seguramente lo que yo pensé que era un capítulo, al investigarlo más me doy cuenta de que es muy denso y entonces prefiero dividirlo en 2 capítulos o algo así. Pero de ahí nos sale la tabla de contenido. Ahora bien, todo esto gira, como se dan cuenta ustedes, alrededor de la pregunta de investigación. Y ya en sesiones pasadas hemos visto pues cómo funciona el problema, el planteamiento de la pregunta de investigación, ya hemos hecho ejercicios de presentación y justificación del problema y de enunciación de la pregunta de investigación, pero hoy nos vamos a centrar en esta parte, en la revisión de los antecedentes, en el marco teórico y en el estado del arte. Entonces, como les decía, esto es como una especie de pasado de la pregunta de investigación. ¿Y por qué? Porque el problema y la pregunta de investigación no surgen ex nihilo, no surgen de la nada. Yo no los hice aparecer como por arte de magia, sino que son seguramente problemas y preguntas que vienen del pasado. Tal vez no en la exacta formulación en la que yo lo estoy poniendo, pero sí hay un pasado a esta problemática. Hay unos antecedentes a esta problemática. Y esto quiere decir que la investigación que yo estoy haciendo en este momento se puede interpretar como una suerte de diálogo con un pasado. Yo entro a dialogar con un pasado. Yo entro a dialogar con lo que otros han hecho acerca de este problema de investigación. Y hay que serle fiel a ese pasado, hay que estudiarlo, hay que reconocerlo y hay que presentarlo de una manera que sea justa. Yo no voy a entrar a decir que mi investigación es la maravilla y que todo lo que se hizo hasta que yo aparecí es pura basura y que no vale la pena ser estudiado. Muy seguramente ese no va a ser el caso en la vastísima mayoría de los problemas sociales con los que nosotros tratamos. Entonces yo lo que tengo que hacer es presentar todo ese trabajo que se ha hecho en el pasado de una manera armónica y yo voy a dialogar todo el tiempo con eso. Yo voy a saber ya qué se hizo con eso, qué falta de pronto por hacerse, si algunas de las cosas que se hicieron de pronto fueron muy oportunas para su momento histórico en el que se presentaron, pero hoy en día ya no lo son y entonces hay que volver a repensar ciertas cosas. Todo esto es, como les subrayo ahí, una especie de diálogo con una tradición y lo que ustedes están mostrando en esta revisión de antecedentes es que ustedes conocen esa tradición, que reconocen esa tradición y que saben dónde están parados respecto de esa tradición. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es construir sobre lo construido. Y es un acto, y les subrayo aquí, de honestidad intelectual, reconocer las ideas de los demás, sobre cuyos hombros nosotros vamos a establecer las nuestras. Nosotros estamos añadiendo a una investigación larga que se viene dando desde seguramente mucho tiempo atrás y nosotros pues tenemos que reconocer que no estamos partiendo de ceros y que otros han aportado cosas muy valiosas al respecto sobre las cuales nosotros también vamos a poner nuestro
granito de arena. Ahora bien, piensen ustedes entonces esos antecedentes de esta pregunta de investigación como si se tratase de una línea de tiempo. Ahí tienen ustedes una línea de tiempo y esa línea de tiempo va a tener como unos acontecimientos particularmente importantes, como unos mojones que van a ser como puntos de referencia, que pueden ser de distinta índole, o sea, un acontecimiento social, o es la aparición de ciertos estudios acerca del problema, o es la aparición de ciertos personajes, etcétera, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta este pasado que tiene mi pregunta de investigación, la revisión de antecedentes es el proceso mediante el cual yo estudio las partes que yo considero que son fundamentales de ese pasado para mi problema. Es un estudio en buena medida histórico de cómo se ha tratado en el pasado este problema. Y el estado del arte no es un estudio histórico pasado, sino que el estado del arte es dónde está la discusión en este momento. En el momento en el que yo empiezo a escribir esta tesis o a investigar esta tesis, ¿en qué está la discusión? Les pongo un ejemplo. Si yo hubiera escrito una tesis en 1995 acerca de la inteligencia artificial, pues muy seguramente en ese momento yo estaría hablando de la computación Turing von Neumann y estaría hablando de el funcionalismo de computadora y estaría hablando de unas cosas distintas, ¿sí? Pero si yo voy a escribir una tesis hoy en día sobre la inteligencia artificial, yo tendría en mi revisión de antecedentes que incluir el funcionalismo, el conductismo, tendría que tratar las teorías de la identidad y la computación Turing von Neumann y el funcionalismo aparecerían como antecedentes interesantes, fundamentales de esta discusión, pero hoy en día la discusión sobre inteligencia artificial no está basada en el funcionalismo. Y no está basada en la computación Turing von Neumann, está basada en computación cuántica y está basada en redes neuronales y procesamientos paralelos. Entonces, si a mí me preguntan en qué está la discusión ahora, pues no estamos discutiendo el test de Turing y no estamos discutiendo esa computación que se manejaba hace 30, 40 años. No, estamos discutiendo cosas distintas. Entonces, cuando yo hago la revisión de los antecedentes, por supuesto que esa revisión incluye en dónde está el debate ahora, pero incluye también una cantidad de cosas previas que le han dado riqueza al debate. Aquí, por ejemplo, se han estudiado de pronto alternativas o propuestas de solución que de pronto no funcionaron o fueron temporalmente efectivas, pero luego dejaron de funcionar. Yo tengo que recoger eso porque si yo voy a proponer algo, pues tengo que estar seguro que no estoy proponiendo una cosa que ya se probó y que se mostró que no funciona. Entonces, mi revisión de antecedentes es todo este recorrido histórico, pero yo también tengo que poder mostrarle al lector que yo sé en qué está la discusión hoy en día. Yo estoy escribiendo esta tesis en 2023 y yo necesito saber qué es lo que se está discutiendo en este momento. Entonces, si se dan cuenta, ambas son como análisis históricos, pero uno es un análisis histórico extendido, mientras que el otro es una especie de fotografía de dónde está el debate en este momento. ¿Sí? El estado del arte es fotografía de ahora, la revisión de antecedentes es una mirada por el espejo retrovisor hacia el pasado de esta pregunta de investigación. Centrémonos entonces por ahora, luego miraremos el estado del... No, el estado del arte es lo que vamos a decir, el estado del arte yo no creo que sea muy complicado entenderlo, es en qué está la discusión hoy en día, pero sí es importante que entendamos mejor la revisión de antecedentes y al final del video el marco teórico. Entonces, pues no diré más acerca del estado del arte por ahora. Si ustedes tienen preguntas, pues bienvenidos a hacerlas a través de un foro que puedo dejar en el aula virtual. Pero centrémonos por ahora en la revisión de antecedentes. La revisión de antecedentes tiene dos características fundamentales. Primero, el proceso de revisión de antecedentes es un proceso selectivo. Ustedes no están escribiendo una enciclopedia. Ustedes no están haciendo una base de datos de todo lo que se ha dicho acerca de ese problema. Seguramente se han dicho muchas cosas que son repetitivas y de pronto alguien dijo cosas que son irrelevantes.
Ustedes lo que tienen que hacer es escoger, seleccionar de ese pasado, de esa pregunta, cuáles son los aportes que se pueden considerar relevantes para entender el pasado de esa pregunta, para entender cómo la pregunta ha evolucionado hasta lo que es hoy en día. Y en ese proceso de selección, ustedes ya están mostrando su agencia, ustedes no son pasivos, ustedes no están sencillamente copiando y pegando, sino que ustedes están utilizando unos criterios y preferencias para decir, esto es irrelevante, esto sí es importante, yo creo que esto es fundamental, esto no tanto, y ahí ustedes van haciendo entonces una selección. No se trata de decirlo todo, no vale la pena, eso es una tarea demasiado larga y es muy improductiva. Y la segunda característica que tiene la revisión de antecedentes es que se trata de un proceso valorativo. Ustedes no se dedican única y exclusivamente a cortar y pegar de otras fuentes una cantidad de información. Ustedes están digiriendo esa información y ustedes la están presentando con su comprensión, con sus palabras. Ustedes la están organizando de cierta manera. Entonces yo puedo hacer muchos aportes a un tema, sigamos con el de la inteligencia artificial, pero pueden ser aportes aislados, uno acá, el otro allá, y de repente cuando yo hago esta revisión de antecedentes digo, venga, a mí me parece que toda esta discusión se puede dividir en tres bandos. Entonces está este bando y entonces voy a meter estos aportes en un bando. Hay un segundo bando en donde yo meto estos aportes. Ese criterio de selección, de ordenamiento, de cómo van ustedes a describir el debate que se ha dado en el pasado, es una valoración que ustedes están haciendo. Ustedes están valorando los distintos aportes que se han hecho en el pasado y están resaltando ciertas características de ellos, y por esas características es que ustedes dicen, uno, esto vale la pena; segundo, me parece que esto cabe en este grupo o en aquel grupo, o se relaciona con este grupo más que con el otro. Todas esas son valoraciones. Entonces no se trata sencillamente de un proceso mecánico de lectura y transcripción. Lejos de ello, es un proceso muy agencial de selección y valoración de todo ese material. Ahora, ¿cuál es ese material que ustedes van a revisar en esta mirada a través del espejo retrovisor? Eh, pues lo primero que hay que decir es que en la medida de lo posible en las tesis que tienen que ver con ciencias sociales y humanidades, muchos de los temas van más allá de la mera revisión bibliográfica, o sea, de los textos impresos o los textos digitales. Y uno tiene para esto tres tipos de fuentes. Uno tiene las fuentes primarias. Estas fuentes primarias son, si yo estoy haciendo una tesis sobre Alejandro Gaviria, por ejemplo, pues mi fuente primaria son los escritos de Alejandro Gaviria, ese libro que acaba de publicar de la explosión controlada y otras cosas, las columnas que publicaba cuando él era director de la revista Cambio, Cambio 16, y bueno, otras cosas distintas. Yo me voy directamente a la fuente. Si yo estoy trabajando sobre Alejandro Gaviria, pues entonces yo me voy a lo que Alejandro Gaviria directamente escribió o dijo. Tengo también fuentes secundarias, y las fuentes secundarias son compilaciones o comentarios que ha hecho otra gente acerca de mi fuente primaria, acerca de lo que escribió Alejandro Gaviria o lo que dijo Alejandro Gaviria. Son como comentaristas a Alejandro Gaviria. Y tengo también fuentes terciarias, que son comentaristas de los comentaristas, o sea, gente que critica ciertas interpretaciones que han hecho los comentaristas acerca de Alejandro Gaviria. Entonces tengo tres tipos de fuentes. ¿Con qué es bueno trabajar? Pues eso depende mucho de el tema que ustedes hayan escogido. Uno puede, por ejemplo, decir que va a pelear con un intérprete de Alejandro Gaviria que lo está interpretando mal. En este caso, pues ustedes deberían trabajar mínimo con la fuente primaria, lo que dijo Alejandro Gaviria, y luego con el intérprete, que sería en este caso también una especie de fuente primaria para ustedes, porque van a mirar lo que dijo este intérprete y van a contrastar, digamos, la lectura que ustedes hacen de Alejandro Gaviria con la lectura que ha hecho este intérprete de lo que ha dicho Alejandro Gaviria. Entonces, pero pues si ustedes van a trabajar, digamos, ciertos temas, es importante que en la medida de lo posible ustedes trabajen con fuentes primarias, tanto como les sea
accesible. Hay fuentes primarias a las que uno sencillamente no puede acceder. Entonces, en la medida de lo posible, pues busquen esto. Pero además de eso, tienen una cantidad increíble de recursos. Ustedes pueden utilizar documentos oficiales, llámense decretos, leyes, circulares, normativas, códigos de funcionamiento, bueno, una cantidad de documentos que las entidades oficiales expiden para estos fines. Pueden utilizar artículos de prensa, claro, siendo muy selectivos de qué tipo de prensa le van a hacer caso. No toda prensa vale, hay prensa que es más seria, otra prensa que no lo es tanto. Los informes que producen organizaciones como ONGs o ciertos partidos políticos, en este caso pues el informe que produce la OECD acerca de la educación en América Latina, o el informe que produce de justicia acerca de las condiciones de las víctimas del conflicto, o toda esta cantidad de cosas son también un material valioso para ustedes. Y también algo que se llama literatura gris. Entonces aquí es importante hacer una especie de alto y en un paréntesis ver qué es eso que se llama literatura gris. La literatura gris son una serie de documentos que no cumplen con los criterios y los procedimientos tradicionales de los escritos académicos. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, para publicar un artículo en una revista indexada es necesario que uno envíe el artículo anónimamente, es decir, el artículo no puede tener el nombre del autor, no puede tener referencias que indiquen quién es el nombre, quién es el autor que lo escribió. ¿Por qué? Porque eso tiene que pasar por un proceso de evaluación doble ciega. Es decir, eso se va a mandar a un par de expertos en el tema que van a leer ese artículo y van a decidir si ese artículo merece o no merece ser publicado en la revista. Y los evaluadores no pueden saber, para garantizar que se está evaluando es el artículo mismo y no quién lo escribió, pues los autores no pueden saber quién lo escribió. Por eso se tiene que mandar en una versión anónima el escrito, pero al mismo tiempo yo como escritor del artículo nunca voy a saber quién me lo evaluó, quiénes son los jurados, porque si yo sé quiénes son los jurados, pues yo puedo intentar ganármelos citándolos, o diciendo dentro de mi artículo, no, como la maravillosa exposición del profesor de Harvard, tal. No, nada de eso. Entonces, el doble ciego es una manera de evaluar la calidad de la producción académica, intentando mantener en la medida de lo posible la objetividad. Y pasa algo parecido con los libros. Los libros también tienen una evaluación en doble ciego. La literatura gris no pasa por esos procedimientos. La literatura gris no siempre pasa por esos procedimientos. Entonces la literatura gris puede ser una literatura seria, pero no necesariamente tiene la intención de ser publicada de esta manera, no necesariamente tiene la intención de ser conocida por un gran público, pues suele tener como apuntar a públicos mucho más específicos, y puede al mismo tiempo estar pensada como un trabajo en progreso, pero no todavía terminado. Entonces, literatura gris son como unos informes de investigación, cómo va la investigación. Ahí va, entonces yo produzco un informe de cómo va la investigación, pero toda la investigación no está terminada, entonces eso no es un documento que yo luego voy a publicar, pero eso sirve como fuente también. Entonces, ¿qué tipos de productos son literatura gris? Bueno, las tesis de pre y de posgrado, las actas de los congresos, los informes de investigación, memorias, proyectos de investigación, patentes, normas, traducciones científicas, documentos de sociedades científicas, boletines, cuadernos de trabajo, informes técnicos, programas de computación, autobiografías, las separatas de ciertas revistas, los weblogs y los catálogos de productos y servicios de empresas, un dossier, carteles, encuestas y pues otros documentos que, como ya les dije, no son ni artículos en revistas indexadas ni libros por editoriales publicados por editoriales académicas. Entonces ustedes tienen a disposición pues toda esta cantidad de fuentes, aparte de las fuentes académicas tradicionales. Ahora bien, a ustedes se les puede aparecer un ángel de un momento al otro y ayudarles terriblemente en esta revisión de antecedentes. Y ese ángel tiene una forma muy particular. Ese ángel tiene la forma del ensayo de revisión. Si ustedes encuentran un ensayo de revisión
reciente sobre su problema de investigación, se ganaron la lotería. ¿Por qué? Pues para saber por qué tenemos que saber qué es un ensayo de revisión. Y un ensayo de revisión es una especie de síntesis de, sobre todo, fuentes primarias en cierto tema, en este caso, en el tema que ustedes han escogido para su tesis. Entonces, es alguien que ya hizo la tarea que ustedes están haciendo. Es alguien que ya se sentó a mirar qué es lo que se ha dicho acerca de este problema y organizó con sus criterios, organizó el pasado de esta discusión. Entonces dice, mire, frente a este problema ha habido tantos bandos, entonces hay tres posiciones, esta posición defiende tal esto y está representada por estos autores en estas obras, esta posición defiende tal otra cosa y está representada por estos autores en estas otras, y luego hay una posición intermedia en donde hay gente que coge cositas de un bando y del otro, pero no se casa con ninguno de los dos bandos, etcétera, etcétera, y eso no les ahorra a ustedes el trabajo, en primer lugar. ¿En qué sentido? No les ahorra a ustedes el trabajo de que ustedes sencillamente no pueden como cortar y pegar el ensayo de revisión y decir que esa es su revisión de antecedentes, porque, como ya hemos visto, toda revisión de antecedentes implica unos criterios, una agencia y unas valoraciones del autor, de quien hace esa revisión de antecedentes. Y entonces, en este caso, esos criterios de pronto no coinciden con los de ustedes. De pronto ustedes organizarían eso de una manera distinta, o de pronto ustedes encuentran un autor que dicen, esto no me parece relevante mencionarlo acá, y sacarían uno, o de pronto dicen, ¿y cómo este señor no está metiendo a este otro autor que es tan importante, lo dejó por fuera? Entonces, en ese sentido, es importante que ustedes lean de todas maneras o accedan a toda esa cantidad de fuentes de la revisión de sus antecedentes, pero lo bueno es que el ensayo de revisión les da a ustedes de entrada ya un mapa, ya les dice una cantidad de información acerca de cuáles textos pueden ser como fundamentales para el debate, de dónde están, les da una idea de cómo podría organizarse todo este pasado, es decir, es una fuente muy, muy importante. Y nosotros tenemos dos tipos principales de ensayos de revisión. Un ensayo de revisión que es una especie de estado del arte, ¿sí? Que nos dice hay ensayos de revisión que nos dicen es en qué está el debate ahora. Y puede ser un debate muy complejo que tiene muchos bandos y que tiene muchas posiciones, y entonces lo que hace es que nos organiza todo este debate y nos muestra en qué está la discusión ahora. O podemos tener un ensayo de revisión histórico que lo que nos muestra es cómo se ha desarrollado este debate en el pasado. Cualquiera de los dos va a ser una fuente invaluable para ustedes en su proceso de revisión de antecedentes. Ahora bien, más allá de eso también tienen otras muy buenas opciones. Una de ellas son los libros de compilaciones temáticas. Aquí les estoy poniendo un ejemplo que es acerca de la responsabilidad moral, pero no es un libro entero sobre la responsabilidad moral, sino sobre una condición específica de la responsabilidad moral que se conoce como la condición epistémica de la responsabilidad moral. Es editado por dos profesores y tiene una serie de contribuciones donde hay un montón de autores, los más importantes del área. Es un libro de Oxford University Press, entonces la gente que se está invitando es una gente que es muy reconocida en el campo, tal vez la gente que uno igual tendría que leer para saber de esto. Y entonces ahí yo ya voy a encontrar reunido la vasta mayoría de la información que yo voy a necesitar para mi investigación. Entonces esto ayuda mucho. La otra fuente que puede ser interesante son los números monográficos de las revistas académicas. Acá les muestro un número de la revista Ideas y Valores que se dedica a filosofía y violencia, voces femeninas. Es la perspectiva de la mujer acerca de la violencia vista desde el análisis de la filosofía. Entonces acá yo también tengo una serie de 12, 14 artículos muy buenos que me van a dar como una visión de este debate, cómo se ha dado y en dónde está en este momento. Entonces, en vez de tener yo 200, 300 artículos que no sé muy bien cómo organizar, aquí cualquiera de estas dos opciones me está dando ya como en un solo paquete, en una sola cajita, eh, el pasado de la discusión, su estado del arte actual, y eso me ayuda a mí invaluablemente. Además de eso, nosotros tenemos otras dos fuentes, que son los readers y los companions. Entonces también es común que haya sobre distintos temas, haya companions, que son acompañamientos a un tema particular. Aquí tienen ustedes uno acerca de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Los Oxford Companion, Cambridge Companion, Routledge Companion, son, digamos, editoriales muy prestigiosas que sacan companions muy buenos nuevamente con los mejores y más avesados
autores, con los protagonistas de estos debates. Y entonces aquí reunidos seguramente van a encontrar ustedes una cantidad de información que les va a ayudar un montón y les va a permitir hacerse una idea de cómo es el mapa de ese pasado de su pregunta de investigación. Y lo mismo ocurre con los readers. Aquí tienen un reader de Cultural Anthropology, en donde uno se puede dar cuenta de una persona que se ha sentado a hacer una especie de explicación de cómo se ha desarrollado el debate a través del tiempo. Y finalmente, nosotros tenemos también las reseñas. Es importante no confundir la reseña con lo que vimos antes, que es a review essay. Es que se me olvidó cómo lo traduje. Porque la reseña es una reseña de un libro. No es una reseña de un debate, de un tema, de una discusión, es una reseña de un libro. Sin embargo, estas reseñas también ayudan, porque hay veces uno se lee la reseña, las reseñas son textos cortos, las reseñas de libros son textos cortos. Aquí tienen ustedes una reseña sobre un libro de una profesora de los Andes que se llama Catalina González, que publicó en 2022 un libro que se llama El escepticismo académico en Kant y Hume, una crítica pues, desde Cicerón a la metafísica. Y entonces esta persona que escribe la reseña pues se leyó el libro, más o menos le resume uno el libro y toma una posición crítica frente al libro. ¿Esto por qué es interesante? Porque seguramente en esa revisión de antecedentes ustedes se van a encontrar una cantidad ingente de libros y no todos los libros valen la pena leérselos. Entonces cuando ustedes se leen una reseña, más o menos ahí tienen un resumen del libro y dice, ve, aquí puede haber una cosa interesante, entonces ese libro sí se lo leen. Pero de pronto hay reseñas que al hacer el resumen del libro ustedes dicen, uy, no, el título sonaba súper prometedor, pero lo que trata realmente no tiene que ver con lo que yo estoy trabajando, entonces me ahorro tener que leerme ese libro. ¿Listo? Esto es respecto de los tipos de fuentes que ustedes pueden utilizar para hacer esa revisión de antecedentes de su problema de investigación. Pero hablemos ahora de cuál es el proceso de hacer esta revisión de antecedentes. ¿Cuáles son las fases de esta revisión de antecedentes? Y podemos empezar por un primer paso. Realmente hay dos pasos que son simultáneos. Entonces este primer paso es cuando ustedes tienen esos primeros esbozos de lo que creen que es su problema de investigación. Digamos un momento en el que ustedes están por estos lados, más o menos, ustedes ya tienen una idea de cuál es ese problema de investigación, ya tienen ustedes un par de formulaciones de lo que es su pregunta de investigación, y entonces ustedes ya con eso ya tienen como unas ciertas ideas de qué textos son importantes, un poquito tienen la idea del pasado de esta pregunta. No es una idea muy articulada, no es un pasado muy completo, pero más o menos ustedes ya tienen unos borradores, unos esbozos de lo que es eso. Simultáneamente, el proceso de revisión de antecedentes toca hacerlo con la ayuda de expertos. En este caso, los expertos son sus directores o directoras de tesis. Entonces ustedes le están preguntando a un experto que conoce este tema mucho más que ustedes, y estos expertos les van a dar sugerencias de otros textos y otras fuentes que ustedes pueden y deberían analizar para poder hacer esta revisión de antecedentes de una manera rigurosa y ordenada. Entonces, así es como empieza el proceso, con estos dos pasos que se dan al tiempo, son simultáneos. Cuando tienen eso, entonces ustedes empiezan la construcción de una grilla o un esquema general para el ordenamiento. ¿Por qué hacer énfasis en esto de la grilla? Esto es fundamental, porque ustedes van a leer una cantidad grandísima de información. Y a uno el cerebro no le da para guardar y acordarse de absolutamente todo. Entonces ustedes van a tener que tener un cierto tipo de toma de apuntes, de organización de lo que ustedes están leyendo, que les sea funcional. ¿Y eso qué quiere decir? Que ustedes tienen que crear una cuadrícula, algún tipo de sistema en donde ustedes vayan organizando esta información. Entonces ustedes pueden tener una cuadrícula muy básica, como gente que cree que el problema que ustedes están tratando no es un problema a la hora de la verdad, sino que es una confusión. Entonces ahí van metiendo ciertos autores y porque defienden que realmente no se trata de un problema, y por el otro lado, pues a los que sí creen que es un problema real y legítimo y que debe ser trabajado, y entonces ahí consiguen cuáles son los autores, cuáles son las fuentes y cuáles son los argumentos con los que ellos defienden que eso sí es un problema. Esa es una grilla muy básica. Uno puede tener grillas mucho más complejas y con criterios distintos, pero lo importante es que ustedes van empezando una organización ahí. Entonces piensen que es como si ustedes tuvieran una biblioteca enfrente, un librero, ¿sí?
Y ustedes lo que están agarrando es esa bibliografía y ustedes la están metiendo en las distintas tablitas del librero. Entonces la tablita de arriba la voy a reservar para la gente que tiene una posición crítica acerca de la manera como se está tratando este problema. La segunda tabla la voy a utilizar para la gente que no tiene una posición crítica, sino que de hecho defiende que la manera como se está tratando el problema actualmente es la manera como debe ser tratado. La tercera tablita voy a meter ahí los libros en donde yo veo que hay autores que dicen que realmente el problema sí es un problema, pero es un problema que está mal planteado y como está mal planteado, pues entonces no se está trabajando correctamente. Lo que hay que hacer es, antes de intentar dar soluciones, es repensar el problema. Entonces ahí estoy metiendo. Y ahí estoy yo organizando la distinta bibliografía con criterios que yo he puesto. Y eso les va a servir a ustedes porque eso les va a dar a ustedes un reservorio de toda esta información, pero de una información que ya es digerida, con una información que ustedes ya le han metido mano. Esto no son apuntes sueltos. Recuerden que el proceso de revisión de antecedentes es selectivo por un lado, ustedes están seleccionando, pero también valorativo. Aquí ustedes están haciendo valoraciones acerca de qué va, en dónde, cómo lo ubican, cómo se relaciona con otras aportes que se han hecho al debate. Entonces ustedes empiezan la construcción de esta grilla. Cuando ustedes ya tienen esa grilla, digamos, diseñada, entonces vienen dos pasos que también son simultáneos. El primer paso pues, que se da ahí es que ustedes esa bibliografía que van encontrando o esas fuentes que van encontrando, las van guardando en la grilla. Entonces ustedes la grilla tiene, como en el ejemplo que yo puse, en ese librero pues tiene unas tablitas y entonces ustedes dicen esto va en la tabla 1, esto va en la tabla 2, esto va en la 3. Pero simultáneamente se van a ir encontrando cierto tipo de fuentes que los van a llevar a repensar esa organización. Y entonces ustedes tienen que ajustar la grilla. Entonces ustedes decían, venga, es que yo pienso que en este debate hay tres posiciones. Entonces en la tabla de arriba pongo los que están en la posición 1, en la segunda tabla los que están en la posición 2, en la tercera tabla los que están en el tercer bando. Pero luego en esa investigación ustedes descubren que hay una cuarta posición. Y que de pronto algunos de los que ustedes dudaron en meter en la segunda posición realmente caben en la cuarta. Entonces ustedes tienen que añadirle una tabla a esa biblioteca para darle lugar a una cuarta y de pronto sacar de la segunda tabla o de la tercera tabla un par de fuentes para meterlos en la cuarta porque les encaja mejor tenerlos en la cuarta que en la segunda o que en la tercera. Entonces es un proceso de ir revisando y enmendando y evolucionando esta grilla para ir consignando la cosa. ¿Hasta cuándo se da este proceso? Hasta que llegan ustedes a una cierta saturación. ¿Cómo entendemos saturación? Saturación no es estar cansado con el tema de la tesis que les va a pasar a ustedes en algún momento, sino saturación yo lo interpreto de la siguiente manera, y es que cuando ustedes empiezan a leer esta bibliografía o estas fuentes los van a llevar a otras fuentes. Y entonces ustedes dicen, este autor está citando a 3 autores más, entonces ustedes se van y leen otra vez a esos 3 autores, pero cada uno de esos 3 autores va a citar a 3 autores más, y entonces esto parece ser una cosa como exponencial de crecimiento, en la que ustedes no sienten que esto nunca va a acabar y que esto va a crecer y va a crecer y va a crecer como una pirámide, ¿no? Esto va creciendo, 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 creciendo. Pero llega un momento, tengan fe que este momento efectivamente llega, en que cuando están leyendo a un autor, este autor les empieza a citar a 3 autores, pero esos son 3 autores que ustedes ya leyeron. Ustedes ya conocen esa bibliografía. Y miran el otro autor y ese autor está citando a otros 3 autores, pero esos 3 autores ustedes ya los leyeron. Entonces es como que esto tiene un tope, esto tiene un límite. Y cuando esa bibliografía que ustedes están leyendo empieza a citar la bibliografía que ustedes ya conocen también, ustedes sienten que se completó el círculo y que ya no están avanzando más porque ya leyeron lo suficiente. Claro, siempre hay una referencia que ustedes desconocen, pero en general, cuando ustedes sienten que ya como que le dieron la vuelta entera al debate y entonces ya lo que citan ustedes lo conocen, no les suena extraño, sino que ustedes ya lo han leído, entonces ese es el momento en el que ustedes empiezan a escribir su estado del arte, su revisión de antecedentes, su marco teórico. ¿Sí? Entonces este es el proceso de 2 primeros pasos, luego el diseño de una grilla y luego van llenando la grilla y reajustando la grilla hasta que llegan a un proceso de saturación y en ese proceso de saturación es la indicación de TIM,
póngase a escribir de una vez. La revisión de antecedentes es un proceso que se da durante toda la tesis. O sea, uno nunca termina esto. Uno durante toda la tesis siempre está revisando información, hablando con fuentes, pero sí hay un momento en el que uno tiene que empezar a escribir estas partes. Tiene que tener la suficiente información como para poder empezar a escribir la tesis. Entonces, o al menos pues las partes de la tesis que hacen el recuento del pasado de este problema o pregunta de investigación que ustedes están tratando. Ahora bien, ya conociendo el proceso, pues podemos hablar de los tipos de revisión de antecedentes, porque dependiendo del tema que ustedes han escogido, de la pregunta de investigación que ustedes tengan, pues va a haber distintos tipos de revisión de antecedentes. Uno puede tener una revisión temática y entonces ustedes están estudiando cómo se ha dado un tema, un cierto tema, o pueden tener una revisión problemática. Y es que ustedes escogen un problema muy particular y entonces dicen, yo quiero saber cómo se ha tratado este problema en el pasado, o una revisión metodológica. Entonces yo lo que estoy mirando ahí es que hay cierta metodología eh, y yo quiero saber esa metodología, cómo se desarrolló, esa metodología, cómo se ha estado aplicando, de pronto se dejó de aplicar y yo quiero saber por qué se dejó de aplicar, si era una metodología que era buena. Entonces ahí ustedes están rastreando el desarrollo y funcionamiento de esa metodología, o pueden hacer el rastreo de una teoría. Entonces ustedes, qué sé yo, supongan que hay una teoría que se llama, vamos a investigar el caudillismo. Y entonces el caudillismo era muy importante en cierta época y ustedes quieren mirar, bueno, cómo surgió el caudillismo, cómo se desenvolvió el caudillismo, y el caudillismo pues parece que muere después, pero uno podría también decir, venga, y lo que estamos viviendo hoy en día no es como un resurgimiento del caudillismo, o sea, ya no estamos siguiendo partidos políticos o ideales, sino personas. Entonces uno vota es por este personaje, pero no por el partido. De hecho, nosotros vemos aquí transhumancia de partidos políticos. Un candidato es liberal, luego se vuelve conservador, luego se vuelve del centro, luego se vuelve del otro centro, luego se vuelve de la derecha, luego se vuelve de la izquierda, y los votantes van detrás del candidato, no del partido político. Entonces uno podría pensar, venga, eso cómo se ha dado, yo quiero revisar esa relación. O puedo rastrear un concepto. Entonces yo puedo mirar el flogisto. ¿Cuándo surge la idea del flogisto en la ciencia y en qué momento se abandona esa idea? O la idea del éter, cuando los antiguos griegos pensaban que los planetas pues no podían sencillamente flotar en el vacío, no tenían la idea de vacío, entonces decían, no, ahí hay un elemento que es transparente sobre el cual están flotando los planetas. Y eso perdura hasta que un inglés del nombre Robert Boyle hace los experimentos con la bomba de vacío por allá en el año 1700 y demuestra que el vacío existe. Y entonces con eso el concepto de éter se vuelve innecesario, porque ya podemos pensar que el espacio exterior es vacío y no lleno de éter. Entonces uno puede rastrear cómo se dio ese concepto, cómo fue aceptado, en qué momento empezó a entrar en crisis, por qué cayó en crisis y cómo se abandonó. Esa puede ser una revisión conceptual. O yo puedo hacer una revisión de autores claves para cierto proceso. Entonces, ¿quiénes fueron los autores claves del nadaísmo en Colombia, por ejemplo? O de disciplinas o subdisciplinas. Entonces yo estoy estudiando la frenología. Recuerden que la frenología fue una tendencia antes de que existiera la propiamente dicha neurología, en donde se pensaba que los rasgos del cráneo y la cara de una persona eran indicadores muy certeros de ciertos rasgos de personalidad. Entonces, que si por ejemplo uno tenía los ojos muy juntos hacia la nariz, no viscos, sino que los ojos no están tan separados, entonces uno era una persona cínica, o que si las orejas las tenía de cierta manera, una oreja más arriba que la otra, entonces era una persona que se comportaba de X o Y manera. Eso es una disciplina que nació, que creció, que tuvo su auge, hubo muchos frenólogos y con eso se condenó gente, se enjuició gente, se ejecutó gente, pero luego la frenología fue reemplazada por algo mucho más científico, que fue la neurología. Entonces uno puede hacer una revisión de la disciplina, cómo surge la nefrología, y cómo se desarrolla y por qué entra en crisis, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquiera que sea la revisión de antecedentes que ustedes están teniendo en cuenta, tienen que ser muy conscientes de ponerle límites. Uno no se puede devolver hasta el Big Bang
para explicar un problema de 2023. No acaban su tesis nunca. Entonces tienen que tener muy pendientes cuál es el tiempo, el margen temporal hasta donde ustedes se van a devolver para explicar este problema. Por supuesto que yo puedo rastrear la mayoría de mis problemas sociales hasta la antigua Grecia, hasta el 500 antes de Cristo. Pero ¿vale la pena irse hasta allá? ¿Por qué no me devuelvo solo hasta el 2012? ¿O por qué no? Tiene que haber un criterio, esto no es arbitrario, pero tengan muy presente que ustedes tienen que limitar esta revisión de antecedentes porque no pueden rastrear la historia de un problema hasta sus primeros albores. Y lo mismo tiene que haber una limitación geográfica o espacial de este problema. A ustedes les interesa el problema de la injusticia social que viven las personas que fueron desplazadas de lo que antes era el Bronx, y cuando la alcaldía decide pues rehabilitar toda esa zona, pues esta gente no desaparece sino que se reubica, y entonces bla bla bla, y uno dice listo, perfecto, pero ¿hasta dónde me voy a ir para rastrear qué ha pasado con esta gente? O sea, si hay alguno que está viendo en Tailandia, me voy a ir hasta Tailandia a buscarlo, o por ejemplo me voy a poner a mirar qué otras experiencias de rehabilitaciones de zonas parecidas se han vivido. Y entonces yo, claro, puedo decir que en China ha habido, y en Kuala Lumpur, o más bien me restringo solo a ciudades latinoamericanas, porque pues en el fondo somos latinoamericanos y tenemos una manera muy particular de ser. Entonces pues no me sirve compararme con si esto lo hicieron en Escocia, en Escandinavia, si lo hicieron en Suiza, de pronto eso no vale la pena. Entonces, al restringir también geográficamente, me evito tener que ir a buscar una cantidad absurda de información con la que yo nunca voy a poder terminar. Esto es lo respectivo a la revisión de antecedentes. Recuerden, entonces es un proceso que es valorativo, es un proceso que es selectivo, es un proceso en donde ustedes tienen unos pasos que tienen que seguir y que están rastreando el pasado de un problema, de su problema de tesis. Ahora bien, veamos el marco teórico. El marco teórico, empiezo por esta cita, eh, que nos dice que el investigador que se plantea un problema no lo hace en el vacío, esto ya lo sabemos, como si no tuviese la menor idea del mismo, sino que siempre parte de algunas ideas o informaciones previas, de algunos referentes teóricos y referentes conceptuales, por más que estos no tengan todavía un carácter preciso y sistemático. El marco teórico, que también se conoce como marco referencial o marco conceptual, tiene el propósito de dar a la investigación un sistema coordinado y coherente de conceptos y proposiciones que permitan abordar el problema. Está enmarcando, por eso se llama marco teórico, porque me enmarca el problema. Se trata de integrar al problema dentro de un ámbito donde éste cobre sentido, incorporando los conocimientos previos relativos al mismo y ordenándolos de modo tal que resulten útil a nuestra tarea. Y resalto esta parte. El fin que tiene el marco teórico es el de situar a nuestro problema dentro de un conjunto de conocimientos que permita orientar nuestra búsqueda y nos ofrezca una conceptualización adecuada de los términos que utilizaremos. Esto suena súper enredado, pero les pongo un ejemplo más o menos de qué tipo de preguntas se manejan en el marco teórico para que se hagan una idea. ¿Dónde se sitúa este problema? Entonces supongamos que yo estoy tratando un problema de participación política. Entonces yo digo, listo, ¿qué vamos a entender por participación política en esta tesis? Porque hay muchas maneras de entender lo que es la participación política. Participación política es votar, pero participación política también puede ser hacer veeduría de lo que están haciendo otros. Participación política puede ser llamar a mi congresista y decirle, oye, ¿tú por qué no estás haciendo nada acerca de esto? Participación política puede ser contestar respecto de ciertas encuestas que no me gusta o si me gusta la actuación del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo hablo de participación política, estoy utilizando un término que es muy grande y que puede ser muy ambiguo, pero en esta investigación yo voy a tener una comprensión particular de este término. Yo no puedo hablar de este término algunas veces como votación, algunas veces como hablo con mi congresista, algunas veces como... Entonces, yo lo que hago es que tengo que definir en qué sentido se va a entender participación política en mi tesis, ¿sí? Obvio, yo no me saco esto de las narices, yo no me invento esto de la nada, sino que en qué se basa esta interpretación de participación política. O sea, esta interpretación de participación política, digamos solo como votación, pues tiene unos antecedentes teóricos. Entonces,
esta participación política entendida de esta manera es defendida por fulano de tal y por fulano de tal en sus libros tales y tales, y a mí me parecen muy apropiados para esto. Y entonces yo puedo decir, mire, se basa esta interpretación en el enfoque neoliberal del desarrollo de las corporaciones. Yo estoy aquí diciendo puras burradas, yo no estoy inventando esto. Entonces supongan, ténganme paciencia y apliquen el principio de caridad y digan que esto tiene sentido. Entonces, en el enfoque neoliberal del desarrollo de corporaciones se entiende la participación política de esta manera muy particular. Pero entonces pues viene la pregunta, ¿y qué entendemos por enfoque neoliberal en esta tesis? Porque enfoque neoliberal también es un término que puede ser muy amplio, y entonces ahí yo digo, pues lo entiendo así, y una vez entendido así, pues ¿en qué se basa esta interpretación? Básicamente lo que nosotros estamos haciendo es que vamos a utilizar durante esta tesis tanto teorías como conceptos que van a ser susceptibles de tener muchas interpretaciones. Y lo que nosotros queremos evitar al máximo es que los jurados de nuestra tesis o los lectores de nuestra tesis, cuando lean nuestra tesis, entiendan un concepto que es fundamental para nuestra tesis de cierta manera y nosotros como autores de la tesis lo estemos entendiendo de otra. Porque entonces las críticas que nos van a hacer y la manera como nos van a leer no va a estar acorde con la manera como nosotros estamos argumentando. Entonces ahí es donde hay un problema de incomprensión grande. ¿Y por qué está hablando este tipo de esta vaina cuando realmente debería estar hablando de otra? ¿Cómo se fue por las ramas? Me puede decir a mí un lector. No, lo que está ocurriendo ahí es que yo nunca le dije al lector cómo voy a entender esos conceptos fundamentales para mi tesis. Entonces esto no es un diccionario, no se trata de hacer un diccionario de temas, esto es un ensayo también, es una cosa articulada, pero es una cosa articulada en donde yo le estoy diciendo al lector, mira, cuando yo hable de esta cosa me estoy refiriendo a este tipo de teoría. Entonces yo estoy utilizando a Mill cuando estoy hablando de problemas de economía, yo no estoy utilizando a Keynes. Entonces le estoy dando una llave para que me sepa leer, para que sepa cómo interpretarme. Esa es un poco la idea de un marco teórico. Explicar en dónde está enmarcado este problema, pero cómo hay que entender ese marco, cómo lo estoy entendiendo yo como investigador, para que no me malinterpreten y me lean como si yo estuviera diciendo algo diferente. Esa es la idea entonces del marco teórico. Ya vimos cómo es la revisión de antecedentes, vimos que el estado del arte pues es de esa revisión de antecedentes la fotografía del final, la fotografía de en qué está el debate en este momento, y hemos visto también que el marco teórico entonces sale también de la revisión de antecedentes, pero es una explicación que yo le doy al lector de el marco en el que está situado este problema y los conceptos esenciales o fundamentales o las teorías esenciales y fundamentales que están involucradas en la comprensión de este problema y pregunta de investigación y cómo se van a entender de manera unívoca en la tesis para que no haya luego interpretaciones incorrectas debido a ambigüedades que yo como investigador nunca solucioné desde el principio. Esa es más o menos la idea de estas tres cosas, la parte del pasado de nuestra pregunta de investigación, nuestra revisión de antecedentes, nuestro estado del arte y nuestro marco teórico. Así que a todos y a todas, muchísimas gracias por la atención prestada y quedo muy atento en caso de que tengan alguna pregunta o comentario. Felicidades.